Ahora, ojo, la luna de miel de Andrés Manuel dura mientras Andrés Manuel cumpla sus promesas de campaña. Y esta semana, solo esta semana, inmediatamente después de la elección, ya salió primero que sí va a haber gasolinazos y que sí va a seguir aumentando el precio de la gasolina y que la gasolina no puede bajar inmediatamente. Entonces, realmente de ese lado, la promesa de campaña, si no me falla la memoria, era que iba a bajar la gasolina a sus niveles anteriores y que la gasolina ya no iba a tener más gasolinazos. A no ser que no nos digan cuándo. Ahora, esta semana que todavía Andrés no toma las riendas del país y habría que ver qué tanto su efecto está dentro del efecto, resulta que el dólar registra una depreciación frente al peso, ¿no? O el peso reapunta frente al dólar. Y esta condición es interesante porque no había pasado, inclusive desde 2011 señala la nota. Entonces todavía no entraba Peña y ahora hay un reapunte sin que Andrés esté en el poder. Entonces vamos a ver qué va a pasar con esto. Sí, la especulación fue que al ser, vamos a decir, al recibir el espaldarazo, Andrés Manuel, de los empresarios, de los grupos en el poder, al reunirse con Peña, la percepción fue, va a ser una transición pacífica. Ojo, hay un señor que se llama León de la Barra, que fue quien recibió el poder de Porfirio Díaz en 1911. Cuando León de la Barra, Francisco León de la Barra, recibe el poder, él aseguró exactamente las mismas condiciones. Justo el día que le entregó el poder a Madero después de unas elecciones legítimas, León de la Barra también despachó al Chacal, a Victoriano Huerta, para hacerle la guerra a Zapata, y después despachó a Obregón para ir a hacerle la guerra a Villa. Dicho de otra forma, puso a los caudillos que habían apoyado a Madero en contra de Madero y causó un desbarajuste impresionante. Juguemos un poco a la historia. Yo no le creo al gobierno de Peña que nada más agacharon las manos y dijeron, aquí tienes el poder, haz con él lo que tengas que hacer por 6 años. No se los creo. Como no creo que López Obrador sea tan irresponsable de tomar decisiones absurdas que afecten la percepción tanto interna como externa. Recordemos que las 50 familias que gobiernan verdaderamente este país tras bambalinas, si ellos sacan su dinero, si ellos sienten un factor de riesgo, si ellos se van, México se va al precipicio, ¿no? Claro, no, pasó a Venezuela. Habían habido aproximaciones con la clase empresarial ya desde hacía muchos meses, el proyecto no se veía inviable ni contrapuesto a los intereses de la clase, aceptó lo del aeropuerto mucho antes de que terminara la campaña electoral, entonces hay una estela de que puede ser un gobierno moderado en gran medida, que se espera que sea honrado, que esa es una de las cosas que debe permear, y vamos a ver hasta dónde alcanza la tinta como para decir va a poder generar tal desarrollo. Se comprometió la semana pasada a la cuestión de las refinerías, dijo que va a modernizar las que ya están y va a crear nuevas refinerías. Que ese es un dato interesante porque durante el gobierno de Peña hay 4 refinerías en México como país. Se quiso hacer la de Hidalgo y nunca... No, ya existe la de Hidalgo, nunca, nada más que... O sea, hacer una segunda refinería. Era la BIS, ¿no? Nada más que aquí hay una parte interesante que entender de cómo funciona la refinería de petróleo en México. Hay 4 refinerías en México y de esas 4 refinerías, 2 están completamente cerradas. Las que están operando en Tabasco y las que están operando un poquito más arriba en Tamaulipas. Por violencia, por esto, por el otro, pero también porque el gobierno de Peña las mató. En el caso de Tula, Tepeji y Atitalaquia, la zona donde está la refinería de Tula. ¿Hay una en Salamanca? La de Salamanca también, la de Guanajuato. La que está en, la de Guanajuato sigue viva, la de Tula sigue viva, pero ambas están produciendo menos del 30% de su capacidad. ¿Por qué? Pues porque finalmente no estamos extrayendo nacionalmente ya tanto crudo. O sea, lo que nosotros teníamos como el Kuwait de México, que fue Tabasco en particular, el gobierno de Peña lo mató para vendérselo al exterior, al extranjero. Y ese dinero cuando ingresa, pues ingresa sin tener realmente ninguna etiqueta a las arcas del gobierno. Entonces fue una nacionalización hecha con las patas, una forma de hacernos o de meternos internacionalmente de una forma muy mal planeada. Y los efectos son estos. ¿Cuántas refinerías necesitaría tener México para tener más o menos su correcto, vamos a decir, autoconsumo cubierto? Necesitaremos tener 10 refinerías para tener nuestro autoconsumo.
México en este momento importa el 80% de todas sus gasolinas. Aceites, gasolinas, derivados de petróleo directos e indirectos, 80%. Y eso es una fortuna de dinero. Y mientras sigamos importando ese crudo y esa gasolina a México, el precio no puede bajar. Lo que necesitaremos nosotros hacer es vender nuestra producción más caro y, de alguna u otra forma, ser nosotros quienes refinemos y vendamos internamente y consumamos internamente. Hay otros factores, pero en términos generales esa es la idea. Ojo, una de las promesas rotas por Andrés Manuel esta semana fue que el canciller iba a ser Vasconcelos. Vasconcelos estuvo hablando de él y de su perfil y de su conocimiento en relaciones internacionales, etc. Y apareció don Marcelito. Y apareció Marcelo Ebrard, que estuvo viviendo en Francia una temporada y que es más maricón que nunca. Pero aquí viene la parte interesante, o sea, Marcelo Ebrard se perfila como se perfiló en 2002, como el sucesor del PG. Exactamente. Entonces, este es el delfín del PG. Exactamente. Ubicado estratégicamente donde los panistas trataron de ubicar a sus delfines, donde finalmente Peña trató de ubicar a su delfín. Es un área muy interesante para conseguir apoyo del exterior, para conseguir fondos, para proyectar su propia imagen. Es claro que es Ebrard quien va a intentar suceder al PG. Claro, y no estar metido en la política interna, que es la que más ensucia, ¿no? Tenerlo un poquito más afuera. Entonces sí. Esto puede ser muy lapidario para el gobierno del PG, porque finalmente si Ebrard hace un muy buen trabajo, de todas maneras no le quita esa sensación de espurio. O sea, finalmente de ser delfín, de estar siendo preparado para asumir el poder. Claro. Y la otra es que el triunfo del PG... La pregunta es, seguimos en lo mismo, o sea, la práctica es la misma. O sea, no importando el tipo de origen del gobierno. Y la otra cosa que es interesante es que el triunfo del PG abrió la puerta para una nueva receta para adquirir el poder. Y los partidos que quedaron, finalmente el PRD se está jugando la vida, el PANAL se está jugando la vida, el PES se está jugando la vida. Si alguno de estos partidos desaparece a nivel nacional, va a ser interesante para las elecciones intermedias en 2 años. Y al mismo tiempo va a ser interesante porque no va a adquirir la misma fuerza el PRI sin gobernadores. Claro. El PRI sin gobernadores se convierte en otro PRD que va a ocupar el único bastión que le quede para tratar de crecer sobre ese bastión. Y en lugares como Hidalgo, donde el Congreso no le va a favorecer al gobernador en turno, es también una forma de maniatarlo mucho antes, es decir, es como no tener gobierno priista 4 años antes de la elección a la gubernatura. Que a nivel nacional no va a ocurrir. A nivel nacional, Morena obtuvo el carro completo. La Ciudad de México, la mayoría en el Congreso, la mayoría en el Senado y la Presidencia de la República. No podría haber pedido más. Morena se lleva 7 gubernaturas. Es una condición que fue muy interesante porque dicen que cuando un barco se hunde, los primeros en escapar son las ratas. Los ratoncitos. Y de alguna u otra forma, desde hace 6 meses veíamos estas separaciones del PRI, de estos gobernadores del PRI que estaban pronunciando a favor de Morena, gente que renunció a sus cargos. De exdiputados. Que estaban pasando a Morena. Y la gente que finalmente aglutinó Morena es el PRI bajo cualquier otro nombre. Hay que ver si la práctica, como vemos políticamente, el operativo político es el mismo. Habrá que ver si las prácticas de corruptelas vienen más al estilo del nuevo PRI o del PRI clásico. Si son del PRI clásico, pues son finalmente corruptelas más discretas. Sí, lo que había que preguntar hasta dónde la penetración priista en Morena es realmente la que va a ejercer el poder tras bambalinas. O sea, eso habría que verlo, ¿no? Hay una... Ahora, recordemos que Andrés es de antigua extracción priista también, o sea, tampoco... Todos de alguna u otra forma en México, nacidos después de los años 50, son priistas por antonomasia, pero todos somos priistas de alguna u otra forma. Pensamos priista al menos. Eso es muy significativo, sí. O sea, todos pensamos priista. Aunque no comulguemos con las ideas, sí pensamos en los modos y en las formas como una forma priista. Habría que pensar en estos próximos 6 años cómo finalmente la percepción de la gente va mutando y cómo Morena va evolucionando si se convierte en un partido verdaderamente autónomo y de verdaderamente a favor de la comunidad, a favor de México, o si se convierte en más de lo mismo.
porque está adoptando a gente que hace más de lo mismo. Claro, uno de los desconciertos precisamente de Andrés en esta campaña es el staff de con quien se rodea. Entonces de repente empieza a tener fuerzas que son fuerzas que históricamente son muy tribales y dependen mucho de sus propios apetitos, más de esta connotación de crear una nueva nación, la esperanza de México. Entonces ni son todos los que están ni están todos los que son ahí en el Morenita, ¿no? Ojo, también Morena usó a muchos artistas, me parece que son 14 o 15 artistas que ganaron distintas nominaciones, claro, desde Cuauhtémoc Blanco. Claro, y que tú siempre has dicho, pues si estos son unos estúpidos, ¿no? Históricamente. ¿Qué hace Cuauhtémoc Blanco como gobernador, no? Es una cosa verdaderamente lamentable. Pero tampoco pues tuvo la alcaldía, ¿no? Entonces... Sí, claro, y tendrá finalmente un testaferro que se encargue de realmente ejercer las funciones, y él se ocupará de verse bonito en la foto. Me imagino, o sea, debe haber alguien más inteligente abajo de él. Quiere uno creer, o un grupo más inteligente que él. Grupo. Pero de todas maneras son muchos artistas, desde Eduardo Capetillo, hay otro... Sergio Meyer. Sergio Meyer, que curiosamente ganó por el PRI. Creo que hay un hijo de Lupita D'Alessio. Hay un hijo de Lupita D'Alessio. O sea... creo que hasta la Güereja estaba por ahí en una diputación. O sea, dices, ok, Carmen Salinas y ese bodrio de gente, pues finalmente permitió Ayer esto. la vi, cambié la tele y estaba la Carmen Salinas en una y se empieza a agarrar las tetas, ¿no? En una telenovela. Una cosa horrible. Pero eso es finalmente por lo que la gente vota, ¿no? Por ese tipo de personajes conocidos. Qué increíble. Es increíble. Es increíble. Por un lado el electorado mostró mucha madurez en castigar al PRI, por otro lado el electorado vendió también su voto en una gran cantidad. Se calcula que por lo menos ahorita en esta última elección, 2 de cada 3 votos, o sea, 2/3 partes de la elección, vendieron su voto aunque después no votaron por el partido que les pagó su voto. Que me parece lapidario en sí mismo. Sí, yo supe que prácticas de todo tipo, desde tomarle foto al voto, o sea. Hasta que te den tu boleta y tú vayas por ella. Digo, varios días antes encontramos una pareja que traía 20 millones de pesos en un coche y que se dirigía al PRI y que le pide al oficial, por favor no nos detenga, vamos al partido. Pues sí, pero traen 20 millones de pesos, ¿de dónde los sacaron? Pues son para el partido y nos pidieron que los lleváramos, ¿no? O sea, muchas de estas historias, unas tras otras, de todas las corruptelas, se supone que la elección en México pudo haber costado más de 300,000 millones de pesos. Para mucha gente fue el ingreso del año, para mucha gente fue su aguinaldo antes de tiempo. O sea, esto todavía nos falta alcanzar un grado muy alto de madurez, pero mientras, ese es el país que tenemos. Muy mal. Ojalá le vaya bien a Andrés Manuel, ojalá pueda ser, finalmente tiene un Congreso a modo, tiene un Senado a modo, tiene más gubernaturas que ningún otro partido, o sea, tiene todo para poder dar muy buenos resultados. Sí, ahora lo que hay que decir es que no hay pretextos sobre el poder y radio de acción de este gobierno. O sea, aquí no hay un pretexto de que tú digas, bueno, voy a tener un contrapeso muy grande, ¿no? La última vez que se suscitó un carro completo fue en 1995, cuando Ernesto Zedillo había ganado la presidencia de la República, después de que mataron a Colosio, etcétera, etcétera. O sea, desde 1995 ningún gobierno había operado con un carro completo, con las 2 cámaras de legisladores y de senadores, y con el gobierno de la presidencia de la República y con la mayoría de los gobernadores en las entidades. Tiene todo a modo para dar muy buenos resultados. La pregunta permanece, ¿cuánto durará la luna de miel? Solo el tiempo lo dirá. Los dejamos con una canción de los Beatles, Todo lo que necesitas es amor, All you need is love. AMLO, no nos decepciones.